Yo viví en los 80s. Yo nací en los 70s. Antes del ascenso de Skywalker, antes de Han Solo, antes de los últimos Jedis, antes de Rogue One, antes del despertar de la fuerza, antes de la venganza de los Sith, antes del ataque de los clones, antes de la amenaza fantasma, antes de la caravana del valor, antes del regreso del Jedi, antes del Imperio contraataca, estaba Star Wars, una nueva esperanza. Hola a todos. Hoy hablaremos del inicio de la franquicia más grande de todos los tiempos, Star Wars, cuya primera película, aunque parezca mentira ahora, casi no se estrena. Solo la voluntad de su creador, George Lucas, que lo luchó hasta el final. Y empecemos. Origen. El icónico héroe de los cómics del space opera Flash Gordon tuvo su primera adaptación como seriales cinematográficos a partir de 1936, gozando de gran popularidad. En 1954, en la joven televisión, se transmitió su serie con Steve Holland como Flash Gordon, donde un niño George Lucas era un gran fan del personaje y su universo. Años después, Lucas tomó las materias de antropología, sociología y literatura en Thomas Downey High School, en Modesto, California, no como simples cursos, sino como parte de su vida. Comenzó a apasionarse con el cine europeo y japonés, como el de Akira Kurosawa, sobre todo de La Fortaleza Escondida. También fue fanático de las carreras automovilísticas y justo en ese ambiente conoció al director de fotografía Haskell Wexler, que compartía el mismo gusto por la velocidad, y al ver su talento visual le recomendó que se dedicara al cine. En 1964, Lucas comenzó a estudiar en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California. Allí conoció al futuro director de Conan el Bárbaro, al gran John Milius. Les dejo su enlace del informe que hice de esta película. En 1967, realiza su cortometraje estudiantil, Electronic Labyrinth THX 1138-4EB, teniendo de elenco a sus conocidos y amigos, ganándose el primer premio del Festival de Estudiantes. Ese mismo año, Warner Bros. Le dio una beca que le permitió observar el rodaje de la película musical El arcoíris de Finian, de 1968, dirigido por un joven Francis Ford Coppola, donde rápidamente congeniaron, y los estudios de Warner vieron su potencial. En 1969, Lucas y Coppola, ya como amigos y socios, forman la compañía independiente American Zoetrope, cuyo primer proyecto de la compañía fue una versión cinematográfica de THX 1138-4EB, llamada simplemente THX 1138, contando con actores de primera línea. Otro proyecto de la compañía fue el drama de carreteras, The Rain People, de 1969, conocida también como Dos almas en pugna. Aquí vemos a un George Lucas como asistente de Coppola. Recién en 1971 se estrena
su drama distópico THX 1138, con matices orwellianos que recuerda a 1984. Entre sus protagonistas se encuentra el icónico Robert Duvall como el fugitivo THX 1138. En 1973 se estrena su film American Graffiti, cuya creación del argumento fue sugerencia de Francis Ford Coppola cuando rodaban THX 1138, y gran parte de su historia fueron inspiradas en las vivencias de George Lucas en el automovilismo en Modesto, California, a comienzo de los 60s. Aquí aparecen unos jovencitos Ron Howard, Richard Dreyfuss y Harrison Ford. A finales de 1972, un joven y empoderado George Lucas, fanático de Flash Gordon y otros héroes del space opera, quiso hacerle su versión cinematográfica, pero sus derechos lo tenía el productor Dino De Laurentiis, que también quería hacerle su film. Hay una leyenda urbana que dice que George Lucas, al no tener los derechos de Dino De Laurentiis, él se ofreció a ser el director de su película, pero este lo rechazó al considerarlo muy joven e inexperto, y además ser un verdadero desconocido, y como director él prefería a alguien con más pergaminos, alguien como Federico Fellini. De alguna manera eso marcó a Lucas, y así que si no tenía a Flash Gordon, uno de los héroes máximos de la space opera, él crearía su propia space opera. Recuerden que George Lucas, antes de entrar al mundo del cine, él era un estudioso nato de la literatura, antropología, sociología. Era un cinéfilo y gran fan de las películas de Kurosawa, y con todo ese inmenso bagaje cultural, ya estaba creando su propio universo. Y por enero de 1973 escribió un boceto titulado El diario de los Whills. En esos borradores aparecieron sus primeros personajes: Luke Starkiller, la princesa Leia, Han Solo, Chewbacca, C-3PO, R2-D2, Darth Vader y Obi-Wan Kenobi. Al pasar los meses, Lucas va actualizando ese inicial boceto, convirtiéndose en un guión más sólido, y al tenerlo parcialmente finalizado, comenzó a buscar una casa productora para que se lo financie. Lucas había creado todo un universo que por aquellas fechas no se había visto nada parecido en el cine de ciencia ficción, donde las pesimistas distopías eran la moda del género. United Artists y Universal lo rechazaron, Disney de igual manera, pues lo veían demasiado arriesgado y costoso su producción. Parecía que su sueño de Lucas iba a quedarse en el papel nomás, hasta que por junio de 1973 tiene una llamada de Alan Ladd Jr., un joven ejecutivo de la 20th Century Fox, que se había impresionado con su película American Graffiti. Él quería negociar una colaboración, y aquí Lucas aprovecha la oportunidad y le reveló su nuevo proyecto, aunque Ladd no comprendía muy bien la historia, pero quedó lo suficientemente impresionado por el apasionamiento del joven realizador. Y como el mismo Lucas lo dijo, él no entendía de qué se trataba Star Wars, pero creyó en mí y apoyó mi visión, firmando un acuerdo inicial el 20 de agosto de 1973.
Mientras se preparaba el rodaje, Lucas comprobó que la 20th Century Fox ya no disponía de un departamento de efectos especiales. Él sabía que esa era la pieza fundamental para que Star Wars sea la obra maestra que tenía en mente. Entonces fundó Industrial Light and Magic en mayo de 1975, contratando a John Dykstra, y este reclutó a varios jóvenes técnicos, ingenieros y artistas visionarios. Aquí estuvieron los verdaderos talentos para que esta producción se convirtiera en revolucionaria. George Lucas les dio el reto de replicar las tomas reales que él tenía de combates aéreos de la Segunda Guerra Mundial y de películas de los 50 para que sea más inmersiva las batallas espaciales. Convirtiéndose en un producto audiovisual jamás visto por ojos humanos, que ni ellos mismos estaban preparados para lo que lograrían. La junta directiva de 20th Century Fox aprobó finalmente el presupuesto en $5 millones el 13 de diciembre de 1975. Lucas se aseguró el control total de su película, a cambio aceptando ciertas condiciones. Recibió $50,000 por el guión y un salario total de solo $100,000 como director, a cambio de un detalle fundamental del acuerdo. El director se quedaría con todos los derechos derivados de la película, resultante de la venta de mercadotecnia. Aquí realmente saldría ganador George Lucas y una pequeña compañía juguetera llamada Kenner, que aceptó las condiciones de Lucas. Lucas disponía de un presupuesto inicial de $3 millones, adelantados por la Fox. Al final, la cinta acabaría costando $10 millones. En los roles protagónicos hubo muchos actores considerados, como Carl Russell, William Katt, Amy Irving, Burt Reynolds, Nick Nolte y Judy Foster, entre otros. Sin embargo, el trío protagónico quedaría conformado por un joven en ascenso Harrison Ford y los hasta entonces desconocidos Mark Hamill y Carrie Fisher como Han Solo, Luke y la princesa Leia. La cinta comenzó a rodarse oficialmente el 22 de marzo de 1976 en el desierto de Túnez. Desde su inicio, la producción del film se enfrentó a varios problemas, como retrasos en las filmaciones por las tormentas de arena, que ocasionaba el mal funcionamiento de la utilería, y además algunas averías electrónicas, y de remate hubo una gran tormenta de lluvia invernal que azotó Túnez después de 50 años. Pero lo que más frustraba a Lucas era la falta de respeto y compromiso del equipo técnico británico de filmación. Se les escuchaba decir con menosprecio que estaban filmando un producto para niños y que sería un fracaso. Lo mismo pensaban casi todo el elenco, y hasta varios ejecutivos de 20th Century Fox se estaban arrepintiendo a mitad de la producción. Y hasta pensaban que una vez que tengan la película finalizada, se convertiría en solo un telefilm para la televisión. El que ponía el respeto en las filmaciones era el gran actor Alec Guinness, el querido Obi-Wan Kenobi, que exigía profesionalismo a todos. En febrero de 1977, a pocos meses del estreno programado, se mostró la película como corte de prueba, editado por John Gibson, pero sin los efectos especiales,
estaban presentes George Lucas junto a un grupo de ejecutivos de 20th Century Fox, comandados por Alan Ladd Jr. También estaban presentes los amigos directores de Lucas, como Brian De Palma y John Milius, donde la mayoría calificó a la película de desastrosa, somnífera, aburrida. Solo a Spielberg le pareció que tenía potencial. Despidieron al editor por no respetar la visión del director y formaron a todo un equipo de emergencia de editores que más parecía un equipo de salvataje, integrados por Marcia Lucas, Richard Chew y Paul Hirsch, que tuvieron que trabajar contra el reloj. Se tuvieron que regrabar escenas y le dieron un corte final más ágil y emocionante. Aquí sobresalió el trabajo de Marcia Lucas, entonces esposa de George Lucas, cuya secuencia de la batalla de Yavin fue decisiva como clímax de la película. Naturalmente, añadieron el trabajo de Industrial Light and Magic y, como cerecita al pastel, el inmenso aporte musical de John Williams, agigantando más la película. Estrenándose el 25 de mayo de 1977, y el resto es historia. Heavy fire, boss. 23 degrees. I see it. Stay low. Bueno, mis estimados youtuvidentes, eso sería la primera parte de este informe sobre Star Wars. Pues da para más esta legendaria película. Tengo que dar un agradecimiento especial a Junior Parallax. Muchísimas gracias por su muestra de cariño hacia mi canal. Y a ustedes también, mis estimados youtuvidentes, muchas gracias por ver el video. Y si les resultó muy ilustrativo este informe, regálenme su valioso like. Compartan el video a más fanáticos de la ciencia ficción. Comenten cómo supieron de Star Wars. Yo recuerdo de niño, a finales de los 70s, ver comerciales de las espadas de luz por la televisión, y allí supe por primera vez de Star Wars. Suscríbanse a mi canal, eso me ayudaría a acercarme más a la fuerza de YouTube, y visiten su suculento contenido, donde encontrarán ese video que les desbloqueará recuerdos olvidados, reactivando emociones pasadas. Y eso lo sé porque yo nací en los 70s.